ambiente, donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver también con todo este contexto de lo que está atravesando la educación pública, la universidad pública y en particular la Universidad Nacional de Rosario. Lo tenemos a nuestro amigo Matías de Bueno, el doctor Matías de Bueno, en esta columna de ambiente que vino acompañado nuevamente. eh, que yo quiero que me diga que es simpatizante de Newell y ya está el muchacho. Juani, ¿de qué cuadro sos? De Newell. ¿De qué? De River. De Muy bien. River. ¿Y de qué más? ¿Y de qué más? ¿Y? ¿De? Bueno, no De River, importa. ¿no? Ah, muy De bien. River, de Está muy River. Está bien, está bien. Mejor que seas de River. Vos sabés que sí. No sabe qué decir. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero muy bien, muy bien. Muy contento, como siempre, cada vez que nos toca venir y participar acá del programa, reencontrándonos con la audiencia. Y bueno, como acostumbramos traer un invitado para entrevistar, siempre hablamos de temas específicamente ambientales. Te cuento que la semana pasada, el día martes, tuvimos una jornada de debate, una jornada de reflexión junto al rector Franco Bartolacci y el decano Hernán Bota, con más de 100 estudiantes de la Facultad de Derecho, y en ese contexto fueron los estudiantes quienes les hablaron a las autoridades. Ajá. Y hablaron sobre la crisis climática, sobre el rol de la universidad en cuanto a este contexto, sobre la Agenda 2030, el Pacto del Futuro, otras opciones para el desarrollo sostenible que no eran la agenda, porque la universidad siempre tratamos de avanzar en distintas investigaciones, buscar alternativas, soluciones, etcétera. Y bueno, me quedé pensando en torno a esto porque se habló mucho del rol que tiene que cumplir la universidad en materia de sostenibilidad ambiental. Claro. Y en este contexto me parecía importante poder contar cuál es la situación de la universidad, cuál es el concierto en el que nos encontramos específicamente en cuanto a las políticas del gobierno nacional y cómo debemos avanzar de aquí en adelante. Y por eso me pareció muy loable invitar a mi amigo Alejandro Villalba. Él es, además de docente, profesor de nuestra facultad, es director general de administración de la universidad, o sea, es uno de los cargos más altos que existen en la universidad, con lo cual la información que nos puede brindar, las opiniones que nos pueden brindar son con absoluto conocimiento y de primera mano. Así que siempre largamos la entrevista pidiéndole al entrevistado que cuente quién es, por qué le gusta lo que hace, sabiendo que le está hablando a gente muy joven, y luego entramos con algunas preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Villalba, soy politólogo. Como dijo Matías, mi amigo Matías, recién, soy director general de administración de la universidad y además soy profesor de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho. Es hincha fanático de River, yo creo que en realidad me trajo por eso. Probablemente. Creo que lo que este tema no coincidencia. Sí. Un día era las jornadas de los clásicos. La semana del clásico. Yo me vine con la camiseta de River. Ah, muy bien. Enseguida todos, no, pero si ahora se pierde, que ese día, cuando no sé, creo que le ganamos 3-1 a Boca, una sí, cosa creo así. creo que sí. Igual importante no es cuando se pierde, cuando se gana. Así que, bueno, y esa es un poco mi historia, ligado a la universidad pública desde muy chico, porque yo el secundario lo hice en el Politécnico. Ahí va. Así que, bueno, desde los 13 años que estoy vinculado a la universidad pública, como alumno, como docente, como graduado, y bueno, obviamente muy preocupado por lo que estamos viviendo, ¿no? Sosteniendo como se puede la universidad de la mejor manera posible, pero sabiendo que si no ahora en la próxima, si no se cambia el presupuesto, si no se mejora el presupuesto, vamos a estar en serios problemas de funcionamiento. ¿Cuál es la situación real? Porque todos dicen, bueno, la universidad, ¿está en peligro la universidad pública? ¿Está realmente en crisis? ¿Cuál es la situación de los docentes? Hay muchos titulares donde dicen los docentes están bajo la línea de pobreza en cuanto a sus sueldos. Y ya te dejo avanzado otras preguntas. ¿Por qué las universidades no se dejan o no quieren que las auditen? ¿Cuál es la realidad de estas afirmaciones?
Para mí, un par de cosas. La primera, vamos a ir contestando. Por ejemplo, una de las cuestiones que dicen es los sueldos siempre estuvieron bajos. Entonces, los sueldos siempre estuvieron bajos, ¿por qué protestamos ahora? Sería un tema. Y, en primer lugar, yo contaba mi historia y bueno, sí, probablemente nunca estuvieron bien pagos los sueldos docentes, esto es una realidad, y siempre hemos protestado. Digamos, no es que la primera vez ni hemos descubierto ahora la protesta o hemos descubierto ahora que hay ciertas cuestiones que están mal en la universidad. De hecho, recordábamos nosotros en los 90 hubo ataques furibundos en la universidad, de que yo recuerde, lo primero con el gobierno de Menem, con el intento de la ley de educación superior, no es algo, una novedad. Esto, es decir, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Que siempre haya estado mal no implica que no debamos tratar de cambiarlo. Pero el segundo hecho es que una cosa es que quizás los sueldos no estuvieran acorde con el proceso o de inflación o acorde al país, y otra cosa es la actualidad. La mayoría de los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, no es que están mal pagos, no están pagos directamente, o sea, estar por debajo de la línea de pobreza implica que no estamos pagados, no están pagos los docentes ni los no docentes. Y además, y por si fuera poco, el 65% de los docentes tienen dedicación simple, con lo cual el sueldo además es mucho más bajo, es decir, no hay dedicaciones exclusivas, no hay una apuesta a que los docentes puedan estar, para que si alguien tiene dedicación simple, evidentemente tiene otros trabajos, varios, que hagan que uno no se pueda dedicar plenamente a la docencia. Y además quiero ver una última cosa sobre esto, y es que el Ministerio de Educación, o lo que era antes del Ministerio de Educación, lo único que tiene que hacer es dedicarse a las universidades. Porque no sé si ustedes saben, digamos que la primaria y la secundaria las tienen las provincias. La dictadura en el 76 descentralizó, envió las primarias a las provincias y el gobierno de Carlos Menem envió la secundaria. O sea, eso que caracterizó a nuestro país desde Sarmiento en adelante, que luego con el guardapolvo blanco que nos unificaba todo, la reforma universitaria, la gratuidad de la enseñanza en el 49, todo eso que ampliaba y nos unificaba, eso que hacía que un maestro se recibiera en Rosario y se fuera a dar clase a Formosa y luego a Jujuy, y hoy no pasa. Hoy las provincias más ricas, yo creo que Santa Fe es una de ellas, es la que tiene los mejores sueldos hacia los docentes, la que puede hacer escuela. En los otros lados eso no ocurre. Entonces, digo, no hay más nada que la universidad. Entonces, un gobierno que lo único que tiene es la universidad y además no se dedica, digo, es un problema por definición. Y si ustedes leen los últimos titulares de prensa de hace unos días, el gobierno va por la descentralización de la universidad. Es decir, en realidad no es un tema, acá no estamos discutiendo sobre cuánto dinero nos pueden dar o no, sino que estamos discutiendo realmente un proyecto. Eso con respecto a este tema, luego contesto, digamos, si algo no me expliqué bien. Y con respecto a la auditoría, la verdad que por definición la universidad es probablemente del Estado el organismo que más auditado esté. Más del 90% del presupuesto de universidad, ¿en qué se va? Se va en sueldos. Los sueldos, nosotros no le pagamos a quien queremos como queremos. Los sueldos es una planilla que está a disposición de la Secretaría de Políticas Universitarias, que ellos nos envían el dinero para que paguemos el sueldo de determinados docentes y no docentes. Es decir, que ese 90 y pico % está auditado por definición. Me queda el 8%. Digo, no creo que haya ningún organismo del Estado que tenga auditado el 92% y su rendición de gasto al día. Pero sobre ese 8% quiero aclarar otra cosa. Es decir, todas las cuestiones que se hacen en la universidad son por licitación. Digamos, de más de 200.000 pesos tengo que licitar.
Yo, por ejemplo, director general de administración, para comprar el papel higiénico de la universidad tengo que licitar. Para comprar las resmas tengo que licitar. Entonces ese es un porcentaje importante. Además, hay millones de pesos en servicios. Eso está auditado. Yo la luz, lo determinado impuesto, el agua, bueno, eso no pago lo que quiero o digo, deme el Estado Nacional 10.000 millones de pesos para agua y yo pago 800 y me robo el resto. No, está perfectamente controlado cuánto gasta la universidad en servicios. Entonces no hay absolutamente nada que la universidad no esté auditado. Y la de Rosario en particular tiene informes, el informe es más, de hecho figura un informe que hay un montón de páginas cuestionándole cosas a la universidad. La verdad que eso habla de que estuvimos auditados y seguramente hubo errores, ha sido la gestión, creo que marcan del 17 o algo así, y me parece correcto que alguien tenga errores y que pueda mejorarlo. Yo los invito a que vean todas la última auditoría, se han corregido y mejorado todo lo anterior. Pero además, y por si fuera poco, estamos auditados académicamente. Nosotros en la universidad no es una cuestión, ustedes, el título de la Universidad Nacional de Rosario, ustedes pueden ir a Harvard con este título. Ustedes con este título pueden ir a las mejores universidades del mundo, porque es un título que está auditado por la CONIAU. Entonces, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. Todos los títulos de la universidad periódicamente son todas las carreras universitarias de grado y de posgrado son periódicamente evaluadas. Entonces, tengo evaluada la academia, tengo evaluados los sueldos, tengo por licitación que realizar todos los gastos y además los servicios son públicos y notorios. Le agrego de lo que hay que pagar, creo que es un tema injusto. Seguramente a lo mejor hay otra universidad o algún otro ente del Estado que no está auditado. No, pero no, creo que en particular la Universidad Nacional de Rosario es muy, muy injusto. Yo quiero preguntarle, primero agradecerle a Alejandro por todo lo que nos está contando. Quiero preguntarle cómo puede ser la repercusión en términos presupuestarios para la universidad si se logra esta desnacionalización, no sé si está bien dicha la palabra, de las universidades, ¿no? Si las universidades, no sé si seguirán siendo, si se seguirán llamando universidades nacionales, pero si pasarían a la tutela de las provincias. Y pasaría lo mismo que con la escuela primaria y secundaria. Desapareció. El problema de la escuela pasa a ser cuando el Estado Nacional no asigna recursos y prioridades. Antes, cuando la primaria pertenecía al Estado Nacional, el Estado Nacional decía, bueno, en tales provincias no hay escuela, tenemos que construir, mandemos, hay 10.000 maestros, tenemos que mandar 7.000 hacia cierto lugar. Hoy eso no ocurre. Por eso va a haber una mayor desigualdad y va a haber, obviamente, porque hubo otra cosa. Le dieron la primaria y le dieron la secundaria, es decir, le dieron toda la educación a las provincias, pero no le dieron el presupuesto. Entonces, claro, es un tema solamente de caja. Te van a pasar la universidad a la provincia para poder ahorrar unos centavos y poder decirle al Fondo Monetario o a no sé a quién, bueno, fíjense cómo nosotros tenemos el déficit cero. Es un tema... ahí sí es un tema ideológico. Ellos que pretenden que la ideología no entre a la universidad, a la escuela, es un tema profundamente ideológico. Ellos, digamos, lo único que su ideología es el déficit cero y en ese sentido, ¿de dónde recortamos? Bueno, recortemos en la educación. La pregunta para hacer aquí, yo tengo 3 hijos, acá está Matías con su nene, seguramente... me dicen que la audiencia es muy joven aquí, entonces ustedes son hijos, yo soy papá, y yo le pregunto a los pequeños que me están escuchando. No tan pequeños igual. Sí, pero... no, para mí son todos podrían ser mis hijos e hijas, es lo siguiente. Yo en estos últimos meses todos estamos teniendo algún que otro problema económico, no lo estamos pasando bien. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer la mayoría de nosotros?
Si tenía cochera, dejar de pagar la cochera. Si iba al club, a lo mejor sigue yendo mi hijo, yo no pago más el club. No, no vamos al cine, nadie, o sea, nos olvidamos lo que es comer afuera. Redujimos un montón de gastos. Lo único que no hice es dejar de pagar el colegio de mis hijos. Es decir, lo único que no se nos ocurrió en casa es dejar de mandar a los chicos al colegio. Y ustedes y sus padres, en tiempo atrás, cuando seguramente en algún momento la pasaron más o menos, porque este país cíclicamente tenemos catástrofes económicas, si en esos momentos, piensen en sus papás que hicieron, decidieron no mandarlos al colegio o decidieron restringirse ellos para que ustedes pudieran ir a seguir educándose. En tiempos de crisis lo único que no se puede hacer es dejar de educarnos. Entonces piensen y miren los países, todos los otros países que nosotros tenemos como ejemplo. Tomen un país que yo no tomaría, pero que toma este gobierno, que es Estados Unidos. Invierte muchísimo, pero muchísimo más que nosotros en educación y en ciencia. Y este es un gobierno que está financiando la ciencia y la educación. Entonces, hoy ustedes van, cuando tienen algún problema médico, van hacia una persona que los atiende con seriedad y los puede curar, así como si tienen que construir una casa o así como tienen que hacer montones de cosas. Si no hubiera ciencia, en vez de un médico, estarían yendo a un alquimista. Y en vez de construir la casa con un arquitecto o un ingeniero, la estarían haciendo con un mago. Entonces, no resiste el menor análisis que nosotros no invirtamos en educación. Este país, Sarmiento, el Centro Cultural Kirchner, ahora se llama Sarmiento. Piensen en lo que hizo Sarmiento. Sarmiento hizo escuela. Sarmiento invirtió en ciencia. Entonces, cualquier estado, por más grande o más pequeño que sea, en lo primero que invierte, sobre todo cuando peor está, es en educación. Perfecto, perfecto. Alejandro, me queda una pregunta que tiene que ver con esto que vos decías de reducir. Como vos decís, obviamente que en esta época de crisis que la universidad ha tenido a lo largo de su historia, está de más decir que se va a seguir dando clases siempre. Pero digo, ¿cuáles son las cosas, lo que mencionabas recién, tema, no sé, papel higiénico, tema personal de seguridad, personal de limpieza, cosas que la universidad tuvo que, obligado forzadamente, tener que reducir porque sabemos que el presupuesto viene congelado y toda esa cuestión, ¿no? ¿Qué cosas tuvieron que lamentablemente reducir o dejar de hacer por este tema presupuestario? Fundamentalmente, nosotros en Rosario, aún con todas las restricciones que tenemos, hemos podido funcionar. Lo que se tuvo que hacer es redireccionar partidas. Es decir, por ejemplo, un montón de obras que teníamos proyectada empezar, no la pudimos empezar. Nosotros sí estamos terminando una obra de casi, no sé, a esta altura deben ser 2.000 millones de pesos, que es la Facultad de Derecho, y a lo mejor encarar una obra de esa magnitud no lo vamos a poder hacer. Es decir, lo que creo que más se está comprometiendo es el futuro. Nosotros, Rosario, por ejemplo, cuando uno habla de su presupuesto, por ejemplo, el presupuesto que vamos a votar ahora en el 2025, el presupuesto es una declaración de lo que uno apuesta y de lo que uno quiere. El 25% de los gastos, o sea, ese 8%, ¿se acuerdan que nos queda, que le dije al principio? Nosotros lo gastamos en bienestar estudiantil. Es decir, la decisión en un contexto de reducción, nosotros ampliamos para que no haya deserción. Ese 25% va en becas, en comedores, hemos ampliado residencias estudiantiles, bueno, todo ese tipo de becas de transporte, todo ese tipo de cuestiones, que mucho de eso también hay que ponerle imaginación. Las residencias estudiantiles, hay muchas que estamos haciendo en conjunto con comunas, intendencias. Entonces ellos están viendo que los estudiantes no pueden sostener el alquiler, por ejemplo. Claro. Y bueno, en una sinergia con la intendencia, ellos hacen cargo del edificio y nosotros gestionamos todo lo que sea
la atención aquí. Bueno, y eso, el comedor universitario realmente es una cosa muy barata, también para docentes, también para no docentes. Nosotros, el razonamiento que tiene el rector, Franco Bartolacci, es, en este momento tan complejo en la universidad, nosotros tenemos que apostar a la permanencia. O sea, eso también fue algo que nosotros, por suerte, cuando fue la pandemia, en esa catástrofe tan grande que tuvimos, Rosario, la UNR, rápidamente se acomodó en tema de dar clases virtuales, en tema, bueno, montones de cosas que nos hizo dar un salto de 10 años, que lo hubiéramos hecho en 10 años, rápidamente, y hoy, la decisión fue para que los estudiantes pudieran seguir estudiando. Hoy es lo mismo. Nosotros, a lo mejor lo que haya que hacer a futuro, o sea, es un planteo a futuro, nosotros probablemente no tengamos que frenar cuestiones más que nada de edilicia o de limpieza. Lo que sí, hasta ahora la decisión es no frenar nada. Es decir, en algún momento no haremos nada, no es que vamos a ir de a poquito muriéndonos. Esto tiene que darnos lo que corresponde. Sí, si se vota este presupuesto tal cual está planteado, nosotros nos va a ser en un contexto de inflación, hay otras variables. Si nos quedáramos así como estamos es un tema, pero en un contexto con inflación y aumentan las tarifas de los servicios, es grave. Sí, sí. Gente, tenemos que cerrar porque tengo otra invitada. Gracias por todo este dato importantísimo. Lo del presupuesto es un capítulo aparte, este presupuesto 2025 que se va a votar. Esperemos que se pueda resolver ahí esa cuestión. No sé si tenemos... Tenemos top, no sé si estamos con... Tenemos lo tiro un minuto y medio. Y antes de eso ya, este domingo es la maratón de la universidad, Bien. que es una de las acciones también de visibilización de la universidad en la calle, y va a ser una acción muy concreta y contundente de apoyo a las universidades públicas. Bien. Por eso les pedimos a todo el mundo que vengan. Vos vas a correr, Yo voy a correr los 10. Él va a correr, yo voy a correr los Bien. 10, todos vamos a correr y Eso vamos sí. a correr por la universidad. El que no corra, hay 2, 5 y 10. Podés ir caminando, podés estar haciendo Listo. El aguante. Bien Salimos ahí. desde ingeniería. Bien ahí, bien ahí. A las 9 Yo me de voy a la mañana anotar. del domingo. Ven. Me voy a anotar. Todo el me voy a mundo a anotar. correr por la universidad Me voy a pública, anotar. Yo me anoté a otra maratón que es en 2 semanas y todavía no salí a correr una vez, pero capaz que me anote a esta para probar. Para Bueno, probar. vamos lo hago rapidito para Dale. que puedas continuar. Primero, consecuencias casi impensables. Arrancamos con 2 artículos de Jorgelina Iba para La Nación. América Latina pierde biodiversidad más rápido que ningún otro lugar en el mundo. Y escuchá esto. En los últimos 50 años perdimos el 95% de la 5 años. En los últimos 50 años 50 perdimos años. el 95% de la biodiversidad de toda América Latina. Obviamente esto luego se va estratificando entre animales que están en el agua, en la tierra, ecosistemas, sabés que flora, fauna, sus interacciones, etc. Y siempre decimos que es una de las 3 grandes crisis, la pérdida de biodiversidad, justamente junto al cambio climático y las causas de contaminación ambiental. Así que absolutamente alarmante, desde el 70 en adelante se perdió en América Latina, o sea, en todo el planeta se perdió el 73%. O sea, Pero solo en América Latina. pero en 95. América Latina vamos mucho más rápido y tiene que ver obviamente con la sobreexplotación de los recursos naturales, y ni hablar de lo que viene pasando en el Amazonia. Concomitantemente con esto, para ambiente, el presupuesto del gobierno nacional se ha ido reduciendo rápidamente. Si bien hay un aumento en el presupuesto para el combate del fuego, se alerta de que hay una subejecución en cuanto a ese presupuesto, que es muy baja, menos del 25% se viene ejecutando efectivamente, y ya viste lo que fueron los incendios en Córdoba, etcétera. Sí, nosotros hoy tenemos una mejora que tiene que ver con cómo se encaró la gestión en el Delta, que tiene que ver con un esquema de seguridad ambiental tal cual pedíamos desde la universidad. Pero, por un lado, subejecución de los presupuestos que son más importantes, pero, por ejemplo, en cuanto a ley de bosques,
menos del 0,025 es lo que se está financiando en cuanto a lo que se debería, que es el 3% del PBI anual según la ley de bosques nativos. Y justamente tiene que ver con lograr el dinero que se necesita para áreas naturales protegidas. Tremendo. Mati, te voy a tener que cortar Cortamos, porque dale. me quedo Sí, sin te quedás tiempo. sin tiempo, dale. Y tengo la otra invitada. Gente, gracias. Muchas gracias. El No, gracias a domingo ustedes. 27, entonces, todos a correr la maratón en defensa de la educación pública. Es desde el Poli. Sí, Arranca desde Hasta ahí. Moreno y el río. sí, Bien. y volvemos. Bien. ¿Esos son 10 kilómetros? Esos son 10 kilómetros. Mirá. Y cuando volvés cuesta arriba, te aviso. Yo voy a correr hasta Moreno y el río. Yo corro hasta Moreno y el río y ahí quedo. Claro, claro. Ah, de acá hasta allá es bajada. No, hasta Moreno y el río llego. Después creo que ahí la quedo. Muchachos, gracias. Muchas Un placer. gracias. Un placer. Bueno, Adiós. hacemos el cambio de invitados.